Hola, bienvenidos al seminario de becarios, la segunda sesión del seminario de becarios. Hoy tenemos a Irving Hernández con nosotros. Actualmente está trabajando sobre propiedades geométricas y topológicas de agujeros negros, dirigido por el doctor Oscar Alfredo Palmas. Y hoy nos viene a platicar sobre la inevitabilidad de los agujeros negros y la topología de su horizonte. Lo dejamos con él. No. Hola a todos, buenas tardes. Justo como acaba de decirlo Lorenzo, les voy a hablar de este título que básicamente es: los agujeros negros son muy comunes en la relatividad general. Por mucho tiempo se creía que no, pero resulta que sí, y vamos a ver qué topología tiene su horizonte bajo ciertas condiciones geométricas. ¿Va? Entonces el plan de la charla es como dar una pequeña introducción al problema, dar un repaso de qué es la teoría causal y pues presentar los dos teoremas. Es el teorema de singularidad de Penrose. Este teorema fue el que le dio el Nobel a Penrose. Y la topología del horizonte, que es uno de los dos teoremas que volvió famoso a Hawking, y ya veremos qué pasa con ese teorema. ¿Va? Entonces, en 1963, los físicos se preguntaban qué tan comunes son los agujeros negros. Hasta ese momento solo se conocían tres soluciones realmente: Schwarzschild, Kerr y Reisner-Nordström, que es una solución estática con carga. Pero la pregunta era, ¿realmente existen los agujeros negros? O sea, porque todas esas soluciones tienen demasiada simetría. Tanto Schwarzschild como Reisner-Nordström tienen simetría esférica, y Kerr se le baja un grado en la simetría y queda como una simetría simutal. Entonces, la pregunta era, si realmente una estrella no es perfectamente esférica, ¿puede dar lugar a un agujero negro? Porque el colapso gravitacional que se conoce sobre una estrella completamente esférica. Todos los físicos creían como, bueno, seguramente esas cosas ni existen. Pero si sí existen, ¿qué tantos existen? ¿Qué tan diferentes pueden ser? Y una pregunta básica es como, ¿qué tan distintas pueden ser sus horizontes de eventos? ¿Qué es lo que nos separan del universo donde vivimos del interior del agujero negro? ¿Va? Entonces, nada más así como para mencionar un poco, el espacio modelo en relatividad, tanto especial como general, es el espacio de Minkowski, que no es otra cosa más que R4 con esta forma cuadrática. Lo único que le estoy haciendo es cambiarle un menos, más bien un más por un menos, pero ese menos lo que me va a dar es una estructura causal sobre Minkowski, donde voy a poder identificar a los vectores dentro de tres casos. Si el vector evaluado en la forma cuadrática resulta que es menor que cero, pues entonces voy a decir que es temporal. Si es cero, voy a decir que es nulo. Y si es espacial, voy a decir que es, perdón, si es positivo, voy a decir que es espacial. Y básicamente lo que está haciendo es partirme a R4, en general Rn, en tres partes. La parte roja se llama el cono de luz, y este es el conjunto de todos los vectores tales que bajo la forma cuadrática son cero. Y literalmente tiene la forma de cono, tiene la topología ahí bueno, al cono de luz se le llama solamente a una parte del cono, la parte superior o la parte inferior, y tiene la topología de Sn-1 cruz R. Y el interior del cono son los vectores temporales y representan las trayectorias o las posiciones físicas por objetos que tienen masa, y el cono de luz por los objetos que no tienen masa. Por eso se llama luz, porque son las posibles trayectorias que puedes seguir la luz. Sin embargo, todo lo que está fuera del cono no es alcanzable por objetos físicos, y esa es la estructura causal que me dota esa forma cuadrática de ARN. ¿Ok? Y voy a definir como un espacio-tiempo simplemente a una variedad suave que admite una métrica lorentziana que es conexa y además es tiempo orientable. Simplemente para tener una definición de qué es futuro y qué es pasado. Y eso es bastante importante en Minkowski, que lo importante del cono de luz es que a mí me da una distinción de a qué le puedo llamar yo futuro y a qué le puedo llamar yo pasado. Me da igual cuál de las dos componentes sea. Generalmente la componente superior es la que se le conoce como el futuro, y la componente inferior se le conoce como el pasado, pues del punto P que se hayan agarrado. Y entonces, una vez que yo defino un espacio-tiempo así, Penrose se preguntaba, ¿cómo puedo estudiar espacio-tiempos si no puedo resolver las ecuaciones de Einstein? Las ecuaciones de Einstein no son nada triviales de resolver. Hasta ese momento tengo entendido que había como un método
o dos de poder obtener soluciones algebraicas, pero pues realmente físicamente no decían nada. Las únicas interesantes que conocíamos, aparte de la trivial que es Minkowski, es Schwarzschild, Kerr, Reisner-Nordstrom y los espacios cosmológicos de Freeman, Lemaitre, Robertson, Walker. Entonces, ¿cómo uno puede estudiar espacio-tiempos si yo no tengo la métrica explícita que resuelve estas ecuaciones? Donde estas ecuaciones son las ecuaciones de Einstein. Este es el tensor de curvatura de Ricci, este es el escalar de Ricci, esta es la métrica y esto se le conoce como el tensor de energía-momento. Entonces, Penrose decidió empezar a crear una maquinaria de técnicas geométricas y topológicas para poder estudiar propiedades de espacio-tiempos de tal forma que yo no tuviera la métrica explícita que solucione estas ecuaciones. Estas ecuaciones son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden no lineales. Entonces, a eso se le conoce como teoría causal y son relaciones bien sencillas y lo que intentan es recuperar la causalidad de Minkowski en un contexto más general. Penrose se dio cuenta que lo que importa es la causalidad, porque la relatividad general es una teoría sobre la gravedad. Entonces, la gravedad, el cómo curva nuestro espacio-tiempo, determina la causalidad de él. Entonces, si yo puedo entender la causalidad de un espacio-tiempo genérico, entonces puedo entender sus propiedades topológicas y sus propiedades geométricas. Entonces, hay dos relaciones causales que son muy sencillas y se le llama la relación cronológica y la relación causal. Voy a decir que dos puntos están conectados en mi espacio-tiempo de forma cronológica si existe una curva que une a P con Q de tal forma que apunte al futuro. Y voy a decir que dos puntos están relacionados causalmente si existe una curva causal tal que une a P con Q y que apunta al futuro. Que apunta al futuro quiere decir que el vector tangente de la curva apunte en el cono de luz futuro o a la dirección que yo dije que era futuro. Y ¿me falta algo? Creo que no. Y simplemente esta condición voy a suponer que también, existe la curva causal y con el símbolo de menor igual, aparte de la curva causal, voy a permitir la curva causal trivial, que en principio yo no puedo derivar ahí, pero ahí está. Bueno, la derivada me va a dar 0. Pero eso voy a decir que son estas dos relaciones causales, la cronológica y la causal. Y si ya lo tengo para puntos, pues lo puedo hacer para conjuntos. Entonces, las mismas nociones, simplemente que voy a agarrar un conjunto y voy a denotar con esta I y con esta J, tanto al futuro cronológico como al futuro causal. Y otra vez, estas cosas son todos los puntos en mi espacio-tiempo, tales que existe una curva cuyo punto inicial está en mi conjunto, que lo une con ese punto, con una curva tipo tiempo, eso quiere decir que está cronológico, y ya se me olvidó, sí, ya recordé algo. Y sí. Y el futuro causal es básicamente lo mismo, donde una curva causal es una curva que puede ser tipo tiempo y tipo nulo. Ya puede ser que consideremos que solamente en todo el recorrido o en toda la parametrización sea tipo tiempo o nulo, o irlos mezclando de cacho en cacho. Eso no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues bueno, pues en Minkowski, si yo pienso que esto es Minkowski y me agarro un punto arbitrario, entonces el futuro cronológico de ese punto P resulta ser todo el interior del cono, ¿no? Porque para cualquier punto en el interior del cono, yo me puedo agarrar la recta que los une y bueno, puedo verlo como un vector y ver que la forma cuadrática me va a dar, con la métrica, la forma cuadrática inducida por la métrica lorentziana, va a resultar que es menor que 0. Y el borde, como si fuera el cono de luz, va a resultar que es el futuro causal, además del interior. O sea, el futuro causal tiene a la frontera y al interior. Sin embargo, estas cosas pueden ser un poco extrañas. Resulta que el futuro cronológico siempre es un abierto, pero el futuro causal no siempre es un cerrado. Pueden haber espacio-tiempos muy sencillos de quitarle un punto y esto ya no es cerrado. Pero lo que sí va a pasar es que el futuro cronológico siempre está, el futuro causal siempre está en la cerradura del futuro cronológico. Y lo que también va a pasar siempre es que el interior del futuro causal coincide con el futuro cronológico. Ahí aquí está lo de la cerradura. Y tiene propiedades bien bonitas y físicas muy importantes, muy sencillas de demostrar y que son clave para probar el teorema de singularidad de Penrose. ¿Qué es esto? Si yo me tomo un punto en mi espacio-tiempo de tal forma que viva en el futuro causal de algún conjunto
pero no viva en el futuro cronológico de ese conjunto, entonces está obligado a que exista una curva nula, tal que una a mi punto de mi conjunto con Q, de tal forma que no existen puntos conjugados a lo largo de Q o hasta Q. Puntos conjugados no quiere decir otra cosa más que cuando el mapeo exponencial ya no está bien definido. Luego vamos a hablar de eso, pero simplemente eso es lo que me está diciendo. Si yo me agarro un punto, me fijo en su futuro causal, me agarro un punto en la frontera, bueno, que no esté, perdón, en el futuro cronológico, entonces tiene que existir una geodésica nula que lo una y además que no tenga puntos conjugados a lo largo de esa curva, al menos hasta Q. Y entonces, lo que yo quiero, estas relaciones causales, es poder construir espacio-tiempos lo suficiente bonito. El hecho de que la cerradura del futuro cronológico no sea igual al futuro causal es un problema. Y en general yo quiero trabajar con los espacio-tiempos más bonitos, al menos para empezar a desarrollar la teoría y ver qué puedo decir de ahí. Entonces, hay un montón de condiciones causales para poder volarse espacio-tiempos. En general, los espacio-tiempos, las variedades compactas no son unas buenas variedades como modelos de espacio-tiempos, pero no voy a hablar de eso, simplemente voy a hablar como del que más me interesa, que es los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos. Los espacios globalmente hiperbólicos necesito que cumplan dos condiciones. La primera es la condición de causalidad fuerte, que básicamente es un control sobre la causalidad, al menos local. Yo voy a decir que esta condición se cumple en un punto si para cualquier vecindad de ese punto existe alguna otra donde esté contenido, tal que cualquier curva causal con puntos inicial y final en la chica quede contenido en la vecindad grande. Y entonces simplemente voy a decir que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si se cumple la condición causal fuerte en toda la variedad y además esto que se le conoce como los diamantes causales sean compactos. Un diamante causal no es otra cosa más que me voy a agarrar dos puntos que estén conectados de forma causal y me voy a fijar en el que esté en el futuro. Tomo su pasado causal, del que está en el pasado me tomo su futuro causal, lo intersecto y eso le voy a llamar el diamante causal. Simplemente voy a pedir que sea compacto. Esta condición de globalmente hiperbólico es una condición análoga a la condición de completez en geometría riemanniana para el contexto lorentziano. Porque en este tipo de espacio-tiempos yo puedo asegurar que para cualesquiera dos puntos existe una geodésica temporal que los une. Aquí no hay tanto problema con la localidad porque las geodésicas en Lorentz maximizan. Y eso es porque la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad del triángulo están volteadas. ¿Y para qué quiero eso? Bueno, porque en este tipo de espacio-tiempos viven unas hipersuperficies muy bonitas que se llaman superficies de Cauchy. Pero antes de eso quiero decirles que es un conjunto acronal. Entonces, un conjunto acronal en un espacio-tiempo, o voy a decir que un conjunto es acronal, si para cualesquiera dos puntos en ese conjunto no existe ninguna curva que quede contenida en el conjunto que sea temporal y que los una. Entonces, no se tiene que cumplir la relación de que estén conectados o relacionados cronológicamente para cualesquiera dos puntos en este conjunto. Por eso digo que es acronal. Y voy a decir que una superficie de Cauchy en un espacio-tiempo es un subconjunto acronal con la propiedad de que toda curva causal inextendible intersecta una única vez al conjunto, que voy a llamar hipersuperficie de Cauchy. ¿Y eso por qué? Porque pues, la relatividad general está modelada por las ecuaciones de Einstein. Yo quiero poder resolverlas de manera decentemente, o sea, encontrar soluciones, ver que tiene un desarrollo maximal, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la propiedad que yo necesito. Las superficies de Cauchy van a jugar el papel de condiciones iniciales y entonces voy a poder transformar las ecuaciones de Einstein en un problema de evolución. Y una propiedad que encontró Gerock fue que un espacio globalmente hiperbólico siempre tiene una hipersuperficie de Cauchy. Hay varias formas de definir espacio-tiempos globalmente hiperbólicos, ya sea con lo de las condiciones causales o simplemente diciendo un espacio globalmente hiperbólico, perdón, sí, globalmente hiperbólico va a ser aquel que tenga una hipersuperficie de Cauchy. ¿Y esto cómo se ve? Pues simplemente lo que yo quiero es tomarme un punto en mi espacio-tiempo, cualquiera,
fijarme en esta sábana azul, que es la que estoy pensando como superficie de Cauchy, y entonces, ¿por qué me determina la causalidad de mi espacio-tiempo? Porque para ese punto yo puedo trazar lo que para esa métrica es el cono de luz pasado y puedo ver que todas las curvas temporales, que en principio son todo lo que puede afectar a P, porque nada viaja más rápido que la velocidad de la luz, tiene que intersectar a S. Entonces, cualquier cosa que le vaya a pasar a P, tiene que pasar antes a S para que cuando yo evolucione el problema, entonces yo pueda saber qué le ocurre a P. Entonces, esa condición me va a decir que el problema está bonito. Y ahí sí puedo decir más cosas. Bueno, esta es una de las condiciones principales que necesito para enunciar y probar los teoremas, que mis espacio-tiempos sean globalmente hiperbólicos. Ok. Entonces, una vez que Penrose hizo esto, la siguiente pregunta fue, ¿qué es un agujero negro? O sea, yo solo conozco 3 agujeros negros en ese momento. ¿Qué es un agujero negro? O sea, debe de haber una forma donde yo pueda poder definir qué es un agujero negro sin tener que dar la métrica explícita. Entonces, tuvo que tener la noción de compleción conforme. Los físicos lo conocen, perdón, los matemáticos lo conocemos como compleción conforme, pero los físicos lo conocen como diagramas de Penrose. Entonces, un diagrama, la compleción conforme no es otra cosa más que un diagrama de Penrose. ¿Y cuál es la idea? Tal vez me estoy adelantando un poco, pero estas hipersuperficies de Cauchy no son muy bonitas cuando son compactas. Entonces, lo mejor es cuando son no compactas y yo quiero que evolucione tanto todo el tiempo al futuro como todo tiempo al pasado. Entonces, todo el espacio-tiempo no tiene ni cerca de ser compacto. Entonces, lo que yo necesito es poder estudiar el comportamiento en el infinito a un tiempo finito. Y entonces eso es lo que le voy a llamar como compleción conforme. Aquí hay un montón de cosas que son como tecnicismos, pero no es otra cosa, las compleciones conformes no son otra cosa que agarrar mi espacio-tiempo y encontrar una transformación que me relacione a las métricas de un espacio compacto de esta forma, donde la variedad donde voy a meter a mi espacio-tiempo original, este es el original, perdón, tiene que ser compacta para que yo pueda traer como el infinito a un lugar finito. Y simplemente voy a pedir pues que mi espacio-tiempo original sea el interior sea el interior de la variedad compacta después de aplicarle la transformación. Y estas son condiciones geométricas que le tengo que pedir para que preserven los grados. Por eso es que se llama conforme, porque si preservo los grados, entonces preservo la causalidad del espacio-tiempo y puedo estudiar todo ahí en ese diagrama. Y además, la frontera va a jugar un papel bastante importante. La frontera la voy a conocer como scree. Aquí le puse infinito nulo, pero vamos a ver que eso de nulo puede ser que no sea siempre. Y generalmente se le conoce como scree. La frontera no es conexa, tiene varias componentes, incluso en los casos más sencillos. Incluso en Minkowski al menos tiene 2 componentes. Entonces, lo que yo voy a necesitar es distinguirlas entre las componentes futuras y las componentes pasadas, hacia dónde viaja la luz al futuro y hacia dónde baja la luz al pasado. Entonces, eso lo voy a denotar como scree plus o scree minus, y simplemente son la frontera intersectada con el futuro causal de la variedad, esa va a ser el futuro, y scree minus, la intersección con el pasado. ¿Y cómo es que se ve eso? Schwarzschild es la solución de agujero negro más sencilla posible. Es una solución estática donde el único cantidad física es la masa, no hay momento angular, no hay carga. Y la compleción conforme de Schwarzschild es esta. ¿Qué es esto? Bueno, aquí en este punto es como a la superficie a nivel cero que estoy suponiendo a la que estamos, y resulta que estas líneas verdes me van a formar el cono de luz del agujero negro de Schwarzschild. Esta componente es la componente pues, del espacio-tiempo que conocemos cuando vemos la solución de Schwarzschild, pero resulta que no está completo. Resulta que yo tengo que encontrar la extensión maximal para poder hacer este diagrama. Y resulta que Schwarzschild realmente es una variedad que como variedad es conexa, pero causalmente es disconexa, porque justamente tiene esta otra componente. ¿Y por qué es disconexa? Porque si yo me agarro un punto aquí, la única forma de llegar al otro rombo es simplemente por alguna curva que en algún momento se tiene que inclinar más que esta recta. Pero justamente como hice la compleción de tal forma que me preserve los ángulos y yo no puedo viajar más rápido que la luz, pues realmente no hay ninguna forma o no tengo ninguna esperanza de llegar a la otra parte. Por eso es que si nuestro universo, que no lo es, fuera descrito por la métrica de Schwarzschild,
tiene dos lugares que son completamente desconocidos uno para el otro. Nunca vamos a saber qué es eso. Las partes que están en estos triángulos con estos dos lados verdes son el interior del agujero negro. Esto se va a conocer como el agujero negro pasado y este como el agujero negro futuro. Y esta línea azul con amarillo, resulta que esta es la singularidad del agujero negro. ¿Va? Incluso en este caso, que es el espacio-tiempo con agujero negro más sencillo, pues aquí hay 1, 2, 3, 4 componentes de la frontera, de los script, 2 script plus y 2 script minus. Ok. Y entonces, ya con esta definición, una vez que yo traigo el infinito a un lugar finito, puedo definir que es un agujero negro. Y entonces, voy a decir que el horizonte de eventos, esto parece trabalenguas, pero es la frontera del pasado causal del futuro nulo visto desde la compleción conforme. Entonces, simplemente me agarro este futuro nulo y entonces veo todas las trayectorias que van hacia el pasado y justo a la frontera, que es esta línea verde, voy a decir que esto es el horizonte de eventos futuro. De manera análoga se define el horizonte de eventos pasado y una vez que defino el horizonte de eventos puedo definir qué es el agujero negro. Y mejor aún, el agujero negro en una hipersuperficie de Cauchy. Simplemente me agarro aquí una línea horizontal, esa va a ser mi superficie de Cauchy, y entonces voy a decir que un agujero negro en mi superficie de Cauchy, simplemente me fijo en la superficie de Cauchy y le quito todo aquello que esté en el pasado causal del futuro nulo dentro de la compresión conforme. Entonces lo que me sobra es el agujero negro, es decir, si aquí le quito esto, que contiene la frontera, en este caso, luego voy a decir por qué, entonces todo esto, todo el interior es el agujero negro. Bueno, y en principio hasta acá, porque yo no logro distinguir la otra parte. Ok. El problema con esta definición es que es una definición global. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito encontrar la hipersuperficie de Cauchy, resolver las ecuaciones de Einstein, y una vez que resuelvo las ecuaciones de Einstein, ponerme a ver dónde está el agujero negro y jugando con las coordenadas. Eso es muy complicado. Y Penrose se dio cuenta que esto no le servía de mucho. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo que tengo que hacer es encontrar una forma local de poder detectar agujeros negros desde la hipersuperficie de Cauchy. Y entonces, necesito la ecuación de Raychaudhuri. Si saben un poco de geometría riemanniana, esto es básicamente la ecuación de Jacobi, pero en el contexto lorentziano. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, la ecuación de Raychaudhuri no hace otra cosa más que agarrarse cualquier conjunto en el espacio-tiempo, verlos como puntos iniciales de curvas, ya sea temporales o nulas, dejarlas evolucionar bajo los parámetros que estén parametrizados, y entonces voy a fijarme cómo evoluciona la parte espacial cuando yo recorro con el parámetro. Eso va a estar denotado por este tensor B, donde se puede escribir de esta forma, donde esta teta se le conoce como la expansión. ¿Y qué es lo que mide? Literalmente, si yo me empiezo con un disco y dejo evolucionar las geodésicas, lo que me va a medir es si las geodésicas se mantienen paralelas, se abren o se contraen. Y va a cumplir esta ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial es la que se conoce como la ecuación de Raychaudhuri. Y aquí quiero hacer notar que aparece el tensor de Riemann contraído con ciertos vectores. Como me interesa el caso nulo, estos vectores son nulos, y justo por esto necesito pedir condiciones de energía. Otra forma de definir la expansión es a través de las curvaturas medias nulas. Esta B es lo mismo y esta teta es la misma que acá, pero simplemente que en cualquier espacio lorentziano resulta que hay dos direcciones nulas linealmente independientes. Entonces lo que yo voy a hacer es medir esta teta con respecto a las dos direcciones nulas. Y entonces voy a definir una teta más, una teta menos, porque van en direcciones opuestas, y puedo más o menos decir como para dónde va una y dónde va la otra. Y con esta expansión voy a definir este concepto que se llama superficie atrapada. Una superficie atrapada es una subvariedad cerrada, es decir, compacta y sin frontera, espacial, es decir, que cuando yo restringo la métrica del espacio-tiempo a esta hipersuperficie queda riemanniano, de codimensión 2, de tal forma que ambas curvaturas medias nulas o ambas expansiones sean menor que 0. Y esto es importante. Después voy a hablar de un caso donde es menor o igual, pero aquí es importante que sea más débil en el sentido que tenga que ser estrictamente menor. ¿Por qué? Porque en principio
solo sé cómo se ven los agujeros negros en espacios asintóticamente planos. Y el teorema de Penrose no necesita asintoticidad plana. Entonces, una vez que ya vimos la ecuación de Raychaudhuri, quiero decir que son esto de las condiciones de energía más o menos para tener el contexto físico. Las condiciones de energía no son otra cosa más que restricciones sobre el tensor de energía-momento para poder yo recrear fenómenos que veo cuando estudio el fluido perfecto en relatividad especial. Hay un montón de condiciones de energía, pero todas son realmente condiciones geométricas. Las más importantes son, o la más importante es la condición de energía nula o la condición de energía temporal, pero hay otras cosas como condición dominante de energía nula, SEC, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que voy a pedir en la condición de energía nula? Simplemente que el tensor de energía momento, cuando lo contraigo con dos vectores nulos, me dé una función que sea no negativa. Pero si estoy en el vacío, ¿cómo es que voy a estar trabajando? Entonces lo voy a pedir, o se traduce esto en pedir que el tensor de Ricci, contraído con los mismos vectores nulos, sea también una función no negativa. Entonces, al final de cuentas, es una condición geométrica ahí. Y lo último que quiero recordar es, ¿qué es el mapeo exponencial? El mapeo exponencial es algo que es tanto de la geometría riemanniana como de la geometría lorentziana. ¿Y qué es lo que hace? Que para cualquier punto en mi variedad, yo me puedo fijar en el conjunto de vectores que viven en el espacio tangente de tal forma que cuando yo me agarro la geodésica que tiene como punto inicial en P y el vector tangente, el que me agarré, esté definido al menos en el intervalo 0,1. Y lo que va a hacer el mapeo exponencial es que va a ser una función suave que me va a mandar de ese abierto, que va a resultar un abierto estrellado del espacio tangente hacia la variedad. Y va a resultar importante decir que existe una vecindad en la tal que este mapeo exponencial me da un difeomorfismo entre el espacio tangente y la variedad. ¿Y eso por qué? Ahorita voy a decir por qué. Vamos a enunciar el teorema de singularidad de Penrose. Penrose, si nada más conozco tres agujeros negros, ¿qué es lo que los caracteriza? Y entonces, los tres tienen singularidades. Como hay zonas del espacio-tiempo donde por más que trato de llegar, nunca llego y pareciera que no están en la variedad o no existen físicamente. Entonces, la idea de Penrose fue caracterizar a los agujeros negros con respecto a sus singularidades. Y entonces, voy a decir, Penrose definió que una geodésica causal dirigida al futuro se llama incompleta si el parámetro donde lo puedo definir no lo puedo extender a infinito. Y voy a decir que un espacio-tiempo es geodésicamente incompleto de forma nula al futuro si basta con que exista una sola geodésica que no pueda definir hasta infinito. Y ese es el teorema. El teorema de singularidad de Penrose me dice que si yo tengo un espacio-tiempo globalmente hiperbólico con una hipersuperficie de Cauchy forzosamente no compacta, que satisface las condiciones de energía nulas y contiene una superficie atrapada, entonces M es geodésicamente incompleta de forma nula al futuro. Es decir, hay un agujero negro. Ahora, globalmente hiperbólico no es problema porque si no, no puedo resolver las ecuaciones de Einstein. Lo único que aquí queda raro es como por qué la superficie de Cauchy no tiene que ser compacta. Las condiciones de energía, aparte de ser una condición geométrica, lo que me dan es una forma local de medir la energía. Por eso se llaman condiciones de energía-momento. Y lo que realmente tiene que aparecer son las superficies atrapadas. Estas cosas uno podría pensar que son muy artificiales, pero no. Para un conjunto de condiciones iniciales es muy fácil modificarlo de tal forma que exista esto. A pesar de que todas las métricas, al menos en dimensión 4, acaben siendo básicamente Schwarzschild y Kerr, la mayoría de las condiciones iniciales se pueden deformar de tal forma que esto exista. Así que aquí no hay ninguna simetría. Yo no estoy pidiendo ninguna simetría sobre el espacio-tiempo. No estoy pidiendo que sea estacionario, no estoy pidiendo que sea asintóticamente plano, no estoy pidiendo nada más que tres cosas bien sencillas. Y estas dos, o sea, que sea globalmente hiperbólico y que cumplen las condiciones de energía nula, básicamente lo tiene todos los teoremas de relatividad general. Así que realmente no estoy pidiendo casi nada. ¿Cuál es la prueba? O el sketch de la prueba. Ok. Me voy a agarrar mi superficie atrapada y me voy a fijar en el complemento ortogonal del espacio tangente. Ese complemento ortogonal tiene dimensión 2, porque esta siempre tiene de codimensión 2. Entonces, esto me va a quedar un plano
que básicamente lo puedo pensar como R2 con la métrica de Minkowski. Ahí el cono de luz simplemente son la recta de 45 grados y menos 45 grados. Y entonces los vectores nulos, que los voy a llamar K y plus al de 45 grados y K y menos al de menos 45 grados o 135, estas van a ser mis direcciones linealmente independientes nulas y son las únicas, y eso es importante. Entonces, una vez que yo me fijo en esto, me voy a fijar, estos vectores sí existen siempre, en cada punto, pero no existen de forma global. Entonces, lo que voy a pedir es tomarme alguna vecindad, una cubierta de mi variedad compacta, que es la superficie atrapada, de tal forma que estos conjuntos que se llaman UI queden contenidos en alguna carta, en el dominio de alguna carta, de tal forma que la cerradura también esté contenido aquí. Una vez que yo hago eso, voy a aplicar el mapeo exponencial. ¿Para qué? Una vez que ya tengo las dos direcciones nulas, pues eso me da a curvas, a geodésicas nulas, que acaban en el tiempo 1, al tiempo 1, y van en esta dirección. Entonces esto se va a mantener como geodésicas nulas. Hay un teorema que nos dice que estas geodésicas nulas no van a tener ningún punto conjugado, al menos hasta cierto valor L. Pero ¿qué pasa después? Justamente como pedí que se cumplieran las condiciones de energía nula y las superficies atrapadas están caracterizadas por el valor de la expansión y la expansión sigue la ecuación de Raychaudhuri, entonces, a través de las hipótesis que yo tengo en mi teorema, literalmente es notar que dos términos siempre son positivos, entonces la derivada de la expansión siempre va a ser menor que esta cantidad negativa. Y además se cumple este límite. Esta es otra forma de definir la expansión utilizando la curvatura media. Pero se cumple este límite y estas literalmente son las hipótesis en algún lema de variación de curvas lorentzianas que me dice que tiene que existir un parámetro que es n-1 sobre delta, donde aquí está el n-1 y esta es la delta, de tal forma que yo puedo asegurar que existe algún punto conjugado antes de este tiempo. Pero justamente habíamos visto que no existe ningún punto conjugado antes de L. Entonces, el punto conjugado tiene que ser después de L y antes de este valor. Y de forma análoga algo se va a cumplir para la gama P-. Entonces, lo que yo quiero... bueno, pero esto se me olvidó. La prueba es por contradicción. Entonces, estoy suponiendo que todas las geodésicas son completas al futuro. Entonces, todas las geodésicas están definidas al parámetro hasta infinito. Eso no hay ningún problema con los puntos focales, simplemente o pasan dos cosas. O la geodésica deja de ser única o ya no minimiza, pero la geodésica puede estar definida durante todo el tiempo infinito. Y el punto focal literalmente quiere decir pues algún punto donde ya no puedo definir el mapeo exponencial, es decir, donde ya no está bien definido, y más o menos se ven así. En esta circunferencia, los puntos focales a través de estos puntos con estas geodésicas sería este punto sobre un eje perpendicular que va sobre la circunferencia. Depende, los puntos focales no son invariantes ante las métricas, o sea, no es lo mismo tener la misma variedad con una métrica riemanniana que una métrica lorentziana, no van a funcionar igual. Entonces, al menos yo ya sé que para cierto valor existe un punto focal. Y que es lo mismo que puntos conjugados, simplemente cambia de focal a conjugado cuando el espacio del que estoy midiendo no es un punto. Entonces, ahora lo que quiero es considerarme la superficie atrapada y considerar su futuro causal. Me voy a agarrar un punto en el futuro causal que no viva en el futuro cronológico. Entonces tiene que existir algún punto P tal que una Q a través de una geodésica nula que sea ortogonal a la superficie y que no tenga ningún punto conjugado antes de Q. Como el punto Q es arbitrario, pues realmente este proceso lo puedo hacer para todos los puntos que vivan aquí. Y entonces, si yo ya dije dónde hay un punto conjugado, entonces realmente puedo cubrir a todo este conjunto a través de esos cachitos. Y entonces voy a definir a los WI más y a los WI menos como los abiertos en la variedad, de tal forma que la exponencial de estos vectores, como la exponencial de estos vectores, donde P está en la cerradura de este conjunto, que ya habíamos dicho que este es compacto, y de este intervalo cerrado que también es compacto. Y voy a definir simplemente a W como la unión de estos dos, la unión sobre todos los J, y
justamente como lo puedo hacer, esta geodésica no tiene puntos conjugados antes de Q, yo puedo cubrir a todo este conjunto con estos conjuntos WI más o WI menos, uno por cada I para cada abierto UI. ¿Pero eso qué me está diciendo? Eso me está diciendo que la frontera del futuro cronológico queda contenida en W, pero W, la futura, como estoy en un espacio globalmente hiperbólico, resulta que el futuro causal sí es cerrado. Y entonces, lo que yo estoy probando aquí es que la frontera del futuro cronológico coincide con la frontera del conjunto del futuro causal y además queda contenido en un compacto. Y como la frontera es un cerrado y dentro de un compacto, va a resultar que esto también es compacto. Pero si esto es compacto, hay otra propiedad de las fronteras de los futuros cronológicos, es que son una variedad topológica, al menos. Y además son acronales. Y como es acronal y una variedad topológica, y resulta que es la frontera del futuro cronológico, entonces esto tiene que ser una hipersuperficie de Cauchy. Y todas las hipersuperficies de Cauchy son homeomorfas. Entonces esto me está diciendo que la superficie de Cauchy tiene que ser compacta, lo que es una contradicción de las hipótesis. Y entonces esa es la contradicción y entonces se tiene que cumplir que las geodésicas tienen que ser incompletas hacia el futuro. Es un teorema muy sencillo de probar. Hay como que probar muchos resultados por ahí intermedios de teoría causal, pero el argumento es bastante sencillo. Bueno, justamente les decía que Penrose en su teorema no dice nada de asintoticidad plana, no da más condiciones, por eso es tan general y resulta que los agujeros negros son muy comunes. Por eso llevaron a los físicos a convencerse de que los agujeros negros, al menos teóricamente, no son casos simples de pura simetría, son bastante comunes. Y entonces, una vez que yo ya sé que son comunes, esas superficies atrapadas, ¿por qué son atrapadas? No sé mucho, al menos no fuera del contexto asintóticamente plano, pero si ahora me fijo en los espaciotiempos asintóticamente planos, son aquellos donde el espaciotiempo tiene una compleción conforme y aparte el script plus y el script minus tienen esa topología, la topología de S2 cruz R. Entonces, no todos los espaciotiempos admiten una compleción conforme. Por eso necesito que voy a llamar a los asintóticamente planos, a los que sí la tienen, más esta condición sobre la topología de su frontera. ¿Y por qué se llaman atrapadas? Bueno, porque cuando yo pido que sea asintóticamente plano, que el espacio-tiempo sea asintóticamente plano, cumple las condiciones de energía nula y tengo una hipersuperficie de Cauchy, es decir, que sea globalmente hiperbólico, entonces no hay forma de que exista una curva causal que me una a mi superficie atrapada con alguna componente del del infinito nulo, del futuro nulo, perdón. Y si no lo puedo ver desde el futuro nulo, pues entonces tiene que estar en el agujero negro. Por eso es que una superficie atrapada, si yo encuentro una superficie atrapada, sé que está contenida en un agujero negro. Por eso es que llevan el nombre de atrapadas, pero esta caracterización no sé con qué condiciones se cumplan en otros contextos, pero al menos en asintóticamente plano, basta con pedir eso, las condiciones de energía nula y que el espacio-tiempo sea globalmente hiperbólico para asegurar que no hay ninguna curva causal que empiece en la superficie atrapada y llegue al futuro nulo. Entonces, por eso es que son atrapadas. Y entonces voy a poder llamar, bueno, definir otro tipo de superficies atrapadas. Hay un montón para distintos teoremas, para distintas, depende de lo que quieras hacer, va a ser como las superficies atrapadas que uno quiera trabajar. Y entonces voy a decir que una superficie marginalmente atrapada al exterior es una subvariedad, me faltó que sea cerrada, espacial de codimensión 2, igual que las superficies atrapadas normales, tal que θ plus sea igual a 0, o θ más sea igual a 0. Y entonces, ahorita vamos a ver qué quiere decir esto, pero en un espacio asintóticamente plano, esta es la forma pues, más matemática de definir qué es el horizonte de eventos aparente, cuando el espacio-tiempo es estacionario. Y por eso necesito también el concepto de espacio-tiempo estacionario. Ay, nada más es estacionario, esto de regularmente predecible no es esta definición. O sea, un espacio-tiempo M es estacionario si existe un grupo de isometrías parametrizadas por un parámetro de tal forma cuyo vector de Killing K sea temporal cerca de la frontera. Es decir, puedo definir un
campo vectorial sobre el espacio-tiempo, de tal forma que cuando tiendo al infinito, eso se parece muchísimo, bueno, tiende a un múltiplo de la parcial del parámetro t, al que estoy llamando el tiempo. Y entonces, ¿por qué se llaman atrapadas? Porque realmente se ven así. O sea, empiezan con cierto volumen y conforme va avanzando el tiempo se van cerrando, 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 cerrando. Y aquí estos vectores son los vectores nulos. El dibujo está un poco mal hecho, uno tiene que apuntar hacia adentro, el otro tiene que intentar apuntar hacia afuera, pero justamente las superficies atrapadas marginalmente al exterior no lo hacen. Justamente lo más que se hacen es quedar como paralela, y es por esa razón que las superficies se van cerrando. Y literalmente cuando uno evoluciona el problema, eso es más o menos lo que aparece. Y entonces ya puedo enunciar el teorema de Hawking. El teorema de la topología de eventos, del horizonte de eventos de Hawking dice lo siguiente. Por eso aparece lo de regularmente predecible. Literalmente, como él lo dice, lo enuncia en su artículo, en su libro y en otro lado, es que si M es un espacio-tiempo estacionario regularmente predecible, entonces cada componente del horizonte de eventos que esté, del horizonte de eventos futuro, que esté en que intersecte al agujero negro pasado, tiene que ser homeomorfa a la esfera. Este teorema es cierto, pero la demostración de Hawking es falsa. No traigo nada más de esto, pero lo que dice Hawking es dar un argumento variacional, calcular una derivada, evaluar en t igual a 0 y luego decir como, bueno, vamos a empezar por casos. Como estamos pensando en relatividad general usual, la dimensión es 4 y entonces las superficies atrapadas tienen dimensión 2, que sean cerradas. Eso quiere decir que son superficies compactas sin frontera. Están clasificadas y están clasificadas por su característica de Euler. Entonces, lo que yo puedo hacer es ver los casos positivos, el caso 0 y los casos negativos. El argumento que él usa para los casos negativos está bien. El argumento que usa para la esfera está bien, pero el argumento que utiliza para el toro no. Él dice como, pues se ve que existe esta función que hace esto. Bueno, pues hasta la fecha lleva 28 más 26, 54 años y no se han podido encontrar la función que decía Hawking. Entonces, la pregunta durante muchos años fue, ¿este teorema es cierto? Al menos con las mismas hipótesis. Resulta que sí. No es fácil, bueno, no resultó fácil demostrarlo porque necesitó otro teorema más, que se llama la censura topológica. ¿Qué es lo que dice la censura topológica? Fuera lo que está diciendo aquí en ese enunciado formal, es que si yo me tomo una curva, cualquier curva, que empiece en el pasado nulo y que acabe en el futuro nulo, entonces yo puedo encontrar una homotopía a una curva que sea temporal. La curva que inicial puede ser la curva inicial puede ser causal, pero la curva a la que la voy a deformar forzosamente es temporal y además está contenida en una vecindad simplemente conexa. Entonces, eso es lo que me está diciendo el teorema de la censura topológica. Este teorema asume la censura cósmica débil de Penrose para poder decir que justamente el grupo fundamental del espacio-tiempo, o al menos del dominio de comunicaciones exteriores, no se puede medir. Porque si se pudiera medir, entonces esa curva tiene que llegar al futuro nulo. Entonces, lo que me está diciendo la censura topológica es que cualquier cosa que contribuya al grupo fundamental del espacio-tiempo, no lo voy a poder medir. Si intento medirlo, me quedo en el agujero negro y ya no salgo. La demostración es medio técnica, pero lo que hago es pues, suponer que no, como por contradicción, como siempre. Entonces, me agarro una curva que no es causal, que no es homotópica, a gamma cero, que sí es así, vive en una vecindad simplemente conexa y es temporal. Esta curva la voy a levantar a su cubriente universal. Esto es una variedad topológica al menos, entonces puedo asegurar que el cubriente universal existe. Como esta curva no es homotópica a esto, entonces me va a conectar a dos componentes distintas y entonces lo único que voy a hacer es ver que esta curva atraviesa una cantidad infinita de esferas que son superficies atrapadas vistas desde esta región exterior, perdón, de este final. Entonces, como las superficies atrapadas no se pueden ver, entonces es una contradicción y el teorema es cierto. Una vez que yo tengo el teorema de censura topológica, lo que yo quiero hacer es probar el teorema de la topología del horizonte de eventos de Hawking con las mismas hipótesis. Para eso necesito un poquito más. ¿Por qué un poquito más? La demostración es de Wall y Kruschel. Robert Wall, que tiene un libro famosísimo con lo que uno puede aprender relatividad, y Kruschel es un polaco. Entonces, muy bueno.
Es muy bueno. Pero ellos dos logran generalizar el teorema de Hawking a condiciones más débiles. Hawking siempre pensó que solamente podía, su teorema funcionaba para espacio-tiempos que contuvieran un agujero negro. Resulta que puede tener una cantidad finita de agujeros negros y no hay ningún problema. También no hay no necesita que el espacio total, el espacio-tiempo total sea globalmente hiperbólico, sino solamente el dominio de comunicaciones exteriores. Y como yo estoy considerando más agujeros negros, necesito definir pues qué son las regiones de agujero negro y agujero blanco, porque las voy a necesitar. Entonces las regiones de agujero negro y de agujero blanco simplemente me voy a agarrar a mi espacio-tiempo y le voy a quitar todo aquello, como usualmente definí agujero negro, simplemente que cada una de las componentes de las compleciones conformes, porque cada una va a estar asociado en principio a agujeros negros distintos. Y el agujero negro blanco es completamente igual. ¿Y qué voy a hacer? Pues bueno, la región de comunicación, el dominio de comunicaciones exteriores lo voy a definir como todo mi espacio-tiempo, quitando tanto agujero negro como agujero blanco. Y resulta que cuando yo hago esta definición, si yo me tomo dos dominios de comunicaciones exteriores asociados a distintos agujeros negros, no se van a intersectar, básicamente por el mismo argumento con el que pruebo el teorema la conjetura de censura topológica. Es decir, va a haber alguna curva que me conecte dos superficies atrapadas que se vea desde uno de los screens y entonces eso no se puede. Y por último, algo que es característico de los agujeros negros estacionarios es que este campo de Killing que existe, cuando yo me acerco suficientemente cerca del agujero negro, el vector de Killing pasa de ser temporal a ser espacial. Y en algún momento, como eso es continuo, tiene que ser nulo. Y ahí hay problemas. Entonces voy a decir que hay una ergorregión, le voy a llamar a la ergorregión de mi espacio-tiempo, donde el vector de Killing es espacial. Si han visto Interestelar, una vez que Cooper cae al horizonte, cuando apenas está deshaciendo su nave, esa es la ergorregión, porque todavía no ha entrado al verdadero horizonte. Ah, sí, y la ergorregión es lo que separa al horizonte aparente del verdadero horizonte del agujero negro. Entonces, hay un lema aquí todo técnico, que básicamente lo que me dice es que el dominio de comunicaciones exteriores tiene la topología de R cruz la frontera del futuro cronológico de un punto, como aquí lo estoy definiendo a C. C' simplemente va a ser la intersección entre el dominio de comunicaciones exteriores y esta frontera, y Cx va a ser la parte de esta frontera intersectada con la parte asintóticamente plana. Y la segunda parte lo único que me está diciendo es que cuando yo me agarro una hipersuperficie dentro del dominio de comunicaciones exteriores suficientemente bonita, es decir, que sea asintóticamente plana, de tal forma que intersecte el horizonte de eventos, entonces esa intersección me va a definir una función que es un homeomorfismo. Entonces, si yo puedo probar cómo es la topología de la sección transversal en la que corta al horizonte de eventos, yo puedo decir cuál es la topología del horizonte. Y entonces tengo este teorema, que es el teorema de Wally-Krushel, que básicamente lo que necesita son prueba dos cosas, que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexo y que además la topología del horizonte de eventos siempre es la esfera. Cuando el espacio-tiempo es estacionario, asintóticamente plano, contiene una sola región asintóticamente plana, eso es por simplicidad, porque ya vimos que dos dominios de comunicaciones exteriores ajenos no se intersectan. Es globalmente hiperbólico el dominio de comunicaciones exteriores y se cumplen las condiciones de energía nula. Parecen más palabras, pero son condiciones más débiles que el teorema de Hawking. Se cumplen estas dos cosas. La prueba es más o menos sencilla. Esta sí ya la va a pasar bastante rápido. El cómo pruebo que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexo, tengo que partirlo en dos casos porque el espacio-tiempo es estacionario. Necesito tratar primero cuando el vector de Killing sí es temporal y cuando el vector de Killing es espacial. Cuando el vector de Killing es temporal, me agarro un lazo sobre la frontera del futuro cronológico de P, me fijo en alguna curva en el espacio-tiempo que cuando yo la proyecte me dé este lazo, el teorema de censura topológica me va a dar la homotopía a una curva que es temporal, y que el hecho de que esté en la vecindad simplemente conexa me la deforma de forma trivial, y cuando proyecto llego a un punto. Y entonces esto me prueba que existe esa homotopía entre la curva verde y el punto. Entonces, cuando estoy en la región donde el vector de Killing es temporal, parece que sí es simplemente conexa. Para lo que tengo que hacer un truco complicado. El chiste es que este punto P ya es en la ergorregión. Los puntos, ¿cómo es el vector de Killing en los demás puntos? Puede ser espacial o puede ser nulo.
Y entonces lo que yo necesito es tratar esos casos. Básicamente lo que voy a hacer es ir construyendo curvas cada vez más largas, tal que la proyección sea la misma, moverme a un punto del caso anterior donde el campo de Killing sea temporal y reducir el problema. Una vez que hago eso para un punto en largo región y para un punto donde sí puedo asegurar que el campo de Killing es temporal, entonces lo que voy a hacer es una partición de la curva de tal forma que estos pedacitos sí siempre puedo asegurar que son temporales. Y eso se puede porque siempre puedo deformar a estas curvas casi al inicio y casi al final, de tal forma que cuando los puntos en los que caigan no sea cuando el vector de Killing sea nulo. Entonces me va a dar una cubierta, esta curva es un compacto, voy a sacar una cubierta finita y voy a hacer la concatenación de curvas de tal forma que la proyección es homotópica al lazo que ya vimos que se puede contraer en un punto, y entonces eso prueba que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexo. Para la última parte, una vez que yo ya probé eso, bueno, pues quiero ver cuál es la topología del horizonte de eventos. Entonces, lo que me prueba el hecho de que sea simplemente conexa, y cuando el hecho de que sea asintóticamente plana, quiere decir que hay un compacto que yo puedo extraer del espacio-tiempo de tal forma que su frontera sea homeomorfo a la esfera. Entonces, al final, cuando yo me quedo en ese compacto, me queda una 3 variedad que acabo de probar que es simplemente conexa y que además una de las componentes de la frontera es la 2 esfera. Las demás componentes, pues son los horizontes de eventos que pueden tener los agujeros negros. Entonces, pues digo, ok, considero mi espacio-tiempo y lo levanto al cubriente universal. Pero hay un teorema muy bonito en 3 variedades que me dice que para cualquier 3 variedad con frontera, donde una de las componentes no es la esfera, tiene un doble cubriente. Pero si una de las 2 componentes no es la esfera, ya probamos que el interior de esa 3 variedades es simplemente conexa. Al menos sabemos que una de las componentes de la frontera de esa 3 variedad es la esfera. Entonces, solamente me queda que alguna componente de uno de los agujeros negros, del horizonte de eventos, que no sea la esfera. Pero la esfera también es simplemente conexa y el cubriente es conexo. Pero el cubriente universal es conexo. Entonces, básicamente son copias pegadas. El cubriente universal está formado por copias pegadas de la variedad y el único lugar donde se pueden pegar, si todo es simplemente conexo, es de la componente de un horizonte de eventos que supusimos que no es la esfera. Pero si yo lo pego por ahí, entonces pierdo una componente de la frontera y resulta que la frontera del cubriente ya no es la imagen inversa ya no es la imagen inversa de la frontera de la variedad, de mi 3 variedad con frontera. Y entonces, esto es una contradicción, y entonces todas las componentes del horizonte de eventos para cualquier agujero negro tiene que ser homeomorfo a la esfera. Y ya, esa es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? No me acuerdo si lo mencionaste, pero ¿por qué las superficies de cochino son bonitas cuando son compactas? Porque justamente si fuera compacta, entonces da pie a que yo tenga un espacio-tiempo que sea geodésicamente completo y sí pueda llegar a la singularidad. O sea, creo que más bien si la superficie de Cauchy es compacta, entonces ya no hay singularidad. Y eso me arruina como todo. Entonces, y justamente la prueba es por contradicción. O sea, supuse que todas las geodésicas son completas hacia el futuro y fui jugando con eso para llegar a la contradicción de que la superficie de Cauchy tiene que ser compacta. Sí, justo es eso. Si todas las geodésicas son completas, eso quiere decir que no hay singularidad y entonces eso implica a que la superficie de Cauchy sea compacta. Sí. Gracias. Yo quería preguntarte, Irving, toda esta parte es como muy teórica y en un momento me pregunté si todo este desarrollo teórico ha tenido consecuencias experimentales. Y si sí, como que, ¿cuáles son? Creo que tal vez va en el otro sentido. O sea,
la motivación de Hawking, o sea, tal vez te estoy mareando, pero la motivación de Hawking de su teorema fue todas las observaciones hasta ese momento, si es que existieran los agujeros negros, todos tenían topología esférica. Y las únicas dos soluciones que se conocen, la topología es esférica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no vemos más? Entonces, como que él quería acabar con esa situación. Y pues hasta hace pocos años tuvimos las imágenes del primer agujero negro. El teorema de censura cósmica débil, ay, esa cosa, tal cual enunció Penrose, no es cierta. Pero creo que es como acto de fe creer que todas las singularidades están dentro de un agujero negro y que vivimos, y que el universo en el que vivimos cumple las condiciones geométricas suficientemente bonitas para que no haya una singularidad de la nada y todo se arruine. O sea, realmente creemos que el grupo fundamental del universo o de una región de él no lo podemos medir. Sí, pero pues eso, ¿cómo lo mides? No sé, no sé, sí, no sé. Sí. Gracias. ¿Otra pregunta? Pues agradecemos a Irving de nuevo. Pues como siempre hay café y galletas allá atrás. ¿Cuál pizza?